Me alegra oír eso. Soy periodista independiente, me enfoco en cultura y política. En realidad, hasta 2023 escribía bastante sobre arte, pero la escalada en Israel-Palestina y el genocidio que vemos en tiempo real en nuestros teléfonos coincidió con que me volví freelancer tras dejar un medio. En los últimos años mi trabajo se ha centrado mucho más en Gaza y mis reportajes desde Cisjordania, que es algo que hago desde hace casi 15 años, trabajando y viviendo en la zona como periodista. No soy judío, pero estoy muy comprometido con informar desde allí desde hace tiempo. Eso ha moldeado mucho mi visión. Y básicamente creo que mis escritos han aparecido en muchos medios alemanes y también, como mencionaste, en medios internacionales como The Guardian y The Intercept. Y creo que eso lo resume bastante. Podemos entrar más en detalle, o sea, la razón por la que hablamos hoy, supongo, es también en parte por un artículo que escribí para The Guardian hace unos días, un comentario sobre las muertes y asesinatos de, ya sabes, nuestros colegas, que sé que a ti, Martin, también te afecta mucho, igual que a mí, no solo la cosa en sí, sino lo que estamos presenciando. Durante los últimos 22 meses, el hecho de que, ya sabes, nuestros periodistas, o sea, nuestros colegas en el terreno, estén tan expuestos y perseguidos con un cinismo indescriptible y tan abierto, pero también que haya tanta falta de solidaridad por parte de los medios occidentales. Creo que, sabes, cuando hablamos de los medios occidentales respecto a Gaza, Alemania siempre es como un espejo en el que las cosas son un poco más radicales, un poco más, ya sabes, locas, en el sentido de falta de empatía y distorsión, sin duda. Creo que vale la pena Ambos tuvimos un camino similar en medios alemanes, en organizaciones establecidas, y en ambos casos nos apartaron, en mi caso, por razones ideológicas y políticas vinculadas a Gaza y Palestina. Esto afecta nuestro trabajo y limita la libertad de expresión sobre estos temas delicados en Alemania. Y tú tuviste una experiencia parecida, ¿verdad? Quiero decir algo muy similar, ¿no? sí, irónico. Creo que eso refleja bien la situación actual. Como tú, también recibo muchas críticas fuertes en redes sociales por hablar de Palestina e Israel y publicar textos sobre ese tema, pero curiosamente, las críticas que recibí en el periódico no eran por ese tema, sino por otro gobierno autoritario, el de Hungría. Estaba tuiteando sobre un evento de ese país y eso causó muchas reacciones contra mí. Una entrevista que, en mi opinión, fue muy poco crítica, casi complaciente, entre el editor del periódico y Víctor Orbán. Y para mí esa fue una línea roja. No solo porque la entrevista fue muy poco crítica y además algo apologética, sino porque el periódico presentó eso al público como si todos estuviéramos detrás de ese tipo de entrevistas. Sentí que debía distanciarme un poco y después de tuitear al respecto, perdí mi puesto como Swan Island, un término alemán para un editor senior encargado de una sección del periódico. Sentí que las cosas se complicaban y tras reflexionar decidí irme porque la presión sobre temas delicados como Israel y Palestina era muy intensa. Conozco esa dinámica de otras redacciones como en Zeitung en Berlín, aunque esa no fue la razón principal por la que me fui. En Berlín, en Zeitung pasaba con frecuencia, pero no fue la razón por la que me fui. Sí, sí. Pues creo que el punto que intentaba expresar no estaba relacionado directamente con Gaza o Palestina, sino más bien con algo que para mí, al haberme mudado aquí hace 15 años, todo nuevo,
La cantidad de presión interna y la tendencia notoria de las redacciones a no respaldar a sus periodistas, a no expresar claramente, estamos contigo, te vamos a proteger por la libertad periodística y la integridad de la profesión, es realmente preocupante. He vivido incontables situaciones similares a lo largo de los años. Para mí, la más memorable fue la purga en Deutsche Welle contra mis colegas árabes. Al menos uno de ellos fue directamente afectado. Básicamente en Líbano, con quien había trabajado. Y básicamente hubo una cacería de brujas en los medios alemanes acusándolos de antisemitas. Claro, las acusaciones se centraban en Israel y fueron eliminados del sistema, simplemente despedidos. Para mí, eso fue algo realmente nuevo. Esa sensación de que en verdad colgarían a gente en la calle para que todos vieran que Deutsche Welle estaba alineada con Israel. Y claro, a partir de 2022 todo fue cuesta abajo. Quiero leer una cita de tu artículo en The Guardian. Espero que no te sonrojes. Para mí es, si no el núcleo, porque hay mucho que realmente toca mi corazón y me hace reflexionar. Este párrafo es especialmente importante. Lo voy a leer largo. Por favor, ten paciencia mientras comparto tus palabras tal cual. Creo que esto refleja muchas preocupaciones, especialmente sobre Gaza. Tienes razón. Algunos periodistas alemanes han justificado el asesinato de colegas palestinos. El ejemplo más claro es Axel Springer, la editorial más grande de Europa y dueña de Bild, el periódico más grande de Alemania, y debo añadir, propietaria de Político, una de las mayores operaciones de política europea en medios. Horas después del asesinato de Al-Sharif, Bild puso su foto bajo el titular Terroristas, disfrazados de periodistas asesinados en Gaza, que luego cambiaron a periodistas asesinados, era supuestamente un terrorista. Deja que eso cale. Una semana antes, Bild publicó otro artículo con el titular Este fotógrafo de Gaza monta propaganda de Hamas. El artículo atacaba al fotógrafo palestino Anas Sayed Fetia, acusándolo de montar imágenes de palestinos hambrientos como parte de una campaña de Hamas, a pesar de que las pruebas mostraban que los retratados realmente estaban hambrientos y esperando comida. En el artículo, el título de periodista de Fetia aparecía entre comillas, insinuando que no era un verdadero periodista y que las imágenes de hambre eran exageraciones o falsificaciones. La historia de Bild. Speaker Zero, junto con un artículo parecido en el liberal Süddeutsche Zeitung, fueron rápidamente amplificados en X en Twitter por el Ministerio de Exteriores de Israel, que los citó como prueba de que jamás manipula la opinión global. Fetia fue etiquetada como enemiga de Israel y de los judíos y aliada de Hamas. La Fundación Humanitaria de Gaza rápidamente se sumó Speaker Zero, acompañada por influencers de derecha. En este caso, que es a donde quería llegar, los medios alemanes se convirtieron en una vía directa para los puntos de vista israelíes, rápidamente reciclados en la arena internacional y repackaged como evidencias. Y creo que es crucial subrayar que no fue solo Springer, asociado no solo con la derecha, sino con la ultraderecha más extrema en Alemania. O sea, Speaker Zero, Springer fueron los que, gracias a Martin Barsowski, publicaron, que fue parte del consejo editorial, publicaron el elogio de Elon Musk a la AfD, pero también el Süddeutsche Zeitung, que es un medio presuntamente de centroizquierda. ¿Cómo llegamos a que en un conflicto los medios tomen partido tan evidente y directo? Tenemos unos medios que básicamente hacen propaganda para uno de los dos lados, punto y final. Esa es la pregunta clave y muchos que analizamos esto nos la hacemos a menudo. Los medios occidentales sobre Gaza están como que luchando por entender y tratando de encontrar respuestas. Y no tengo como una respuesta única para todo, pero creo que hay varios factores que se juntan aquí. Uno es como esto, ¿sabes?
Lo que Bild ejemplificó aquí es algo que creo que es bastante radical y algo que debería tener repercusiones legales o al menos una intervención legal para entender si no existe forma de hacerlo un caso de incitación, porque creo que eso es francamente lo que es. No es solo la difamación después del asesinato, sino también el tipo de una especie de difamación preventiva que legitima el asesinato. O sea, si lees el párrafo, ese es básicamente el argumento que trato de hacer. Lo que quiero decir es que en realidad ambos lados del aparato propagandístico están siendo exaltados y proveídos de material real por supuestos periodistas. Esto no es periodismo, esto es como, ya sabes, un servicio a la violencia estatal, pero ¿por qué los medios liberales a menudo son como cómplices o al menos parte de esta historia? No estoy completamente seguro. Parte de mí piensa que una gran parte del problema es esta aceptación preventiva de un ideal del Estado, como un acuerdo o algo así. Como periodistas alemanes debemos seguir reglas estrictas para mostrar que no somos antisemitas ni reflejamos las ideas oscuras de nuestros abuelos involucrados en el Holocausto. Creo que esto es parte de la mentalidad común alemana actual. Una mentalidad liberal es a menudo una forma fácil de señalárselo al mundo exterior. Algo que noté muy seguido cuando trabajaba en Deutsche Welle fue algo muy particular y constante. Una sala de redacción que vigilaba más o menos constantemente lo que decían otros, especialmente desde Springer. Había casi un sentimiento de miedo. Lo interpreto como una vigilancia mutua según la tradición alemana. Sí, hay miedo, pero también se ve como un modelo de éxito económico, algo que a veces se pasa por alto. En los últimos 10 o 15 años, el periodismo ha enfrentado una crisis profunda y ha tenido que reinventarse tras el colapso de la prensa escrita tradicional. Escuché un podcast sobre cómo Google y la inteligencia artificial están revolucionando los mercados digitales. Por eso el modelo viejo de titulares escandalosos para atraer gente ya no funciona ni es sostenible porque las dinámicas digitales exigen un enfoque diferente para captar la atención del público, pero todavía muchos medios creen que es la forma de vender suscripciones y por eso ven el modelo de Build como el que funciona y se le suman. Pero quiero volver al ejemplo concreto. Con el artículo de Sutach, creo que la idea no era difamar al periodista como Bill sí hizo, ¿sabes? No, no lo llamaron propagandista de jamás, pero sí invitaron a un historiador, alguien que estudia a los imitadores. No lo llamaron propagandista de Hamas, pero sí trajeron a un historiador, alguien que estudia a los imitadores y sus métodos en estos conflictos, que aparentemente no tiene ni idea sobre Gaza, Israel, Palestina o cualquier tema relacionado, y como que copió y pegó esas citas en el artículo como si fueran legítimas, como si aportaran un contexto válido, pero al final se comprobó que las imágenes de Fatah no estaban montadas. En realidad, esas personas estaban haciendo cola para recibir comida, pero esto es otra parte de que sabes, esta historia muestra que parece haber un entendimiento muy limitado sobre la corrección de rumbo en el periodismo alemán o en general. No sé si estás de acuerdo, pero hay muchísimas cosas, artículos y desinformación. La masacre de los Flores, el bombardeo del hospital Al-Shifa, los 40 bebés decapitados, muchas afirmaciones que el ejército israelí dijo y resultaron ser falsas. Invenciones. Sí, claro. Y aún así,
con ese tipo de contexto suficiente en los artículos que luego muchas veces no se corrigen, simplemente se dejan así y no lo entiendo muy bien. Creo que en el mercado anglosajón manejan esto de una manera un poco diferente con los periódicos en general y suelen ser más cuidadosos con las correcciones posteriores. Quiero decir, creo que hay más voluntad. En español hay un término muy específico, federatas, que significa una corrección fiel o honesta de los errores cometidos en una publicación o en un reporte. Y esto es algo que de vez en cuando verás que los periódicos publican. Federata es algo que se dijo y estaba mal. Creo que ha sido en gran medida olvidado, pero creo que lo que tocas es mucho más interesante que esa pregunta, si me permites. Usando tu propio argumento para criticarlo, defendiéndote al mismo tiempo que lo critico. Uno de los puntos más interesantes que haces es que hay una falta de experiencia, ya sea voluntaria o involuntaria, pero yo creo que es involuntaria. Cuando hay que abordar el tema, puedes ir a cualquier universidad alemana y encontrar a alguien sin relación real o con una relación muy laxa con el asunto y aún así presentarlo como experto. De hecho, voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando ocurrió la crisis griega, yo apenas empezaba en Deutsche Welle entre 2014 y 2015. Recuerdo que un amigo economista de Cambridge me preguntó si había alguien en el equipo de negocios y economía con un doctorado en la materia, es decir, alguien que realmente pudiera entender una ecuación y tuviera conocimiento de modelos macroeconómicos. Y nunca se me ocurrió preguntar, pero volví y pregunté. Y la verdad es que no había ninguno. La frase era, bueno, estos morenos del sur de Europa están sentados junto al agua, tomando usos tranquilamente. No trabajan ni quieren devolver lo que nosotros, los buenos alemanes, les dimos. Claro. Y el punto central, que en gran medida era el de Varoufakis, no era devolver la deuda, era cómo se paga y que ese pago sea sostenible. Nunca se abordó realmente esa cuestión. Creo que hasta cierto punto fue una incompetencia voluntaria al servicio de una posición política que por entonces era la política de Schäuble-Merkel hacia el sur de Europa y especialmente Grecia. Bueno, lo que observo actualmente me recuerda bastante a eso. En verdad, creo que desde un punto de vista psicológico es totalmente comprensible. Si profundizas demasiado en este asunto, en el caso de Gaza, si realmente te pones a analizar el argumento de que Alemania, debido a una interpretación compleja y hasta extraña de su responsabilidad histórica, terminó actuando de cierta manera que ni siquiera ellos mismos esperaban, pues la situación se vuelve mucho más confusa y difícil de entender. Apoyo casi incondicional a un gobierno extremista de derecha o fascista. Que esto llevó a una interpretación basada en intentar evitar un genocidio o una conciencia sobre él, pero terminó apoyando otro genocidio distinto. Creo que es una idea muy oscura, muy terrible y complicada. Nos acostumbramos a ella, pero es una forma muy simplificada de verlo. En realidad, hay muchos más detalles y matices involucrados. Es una noción verdaderamente aterradora y claro, es mucho más fácil buscar explicaciones simples en el mundo que lidiar con la complejidad real. Sin embargo, esa búsqueda de explicaciones fáciles puede llevarnos a conclusiones equivocadas y peligrosas. Periodistas, creo que ese es exactamente nuestro trabajo, ¿no? Poner el dedo en la llaga, señalar justo donde duele, intentar cuestionar las dinámicas de poder. Y eso, de alguna manera, es algo que veo que falta a menudo en las redacciones alemanas. No quiero sonar demasiado generalizador. Hablo de esto con mis amigos todo el tiempo, que la retórica contra los medios en Alemania se volvió casi un cliché de derecha, especialmente en el contexto de la órbita, ¿sabes? Creo que el hecho de que la gente esté perdiendo tanta confianza en los medios tradicionales ahora mismo también es, quiero decir, es una oportunidad para gente como tú y yo, pero también un gran peligro porque alimenta a personas conspiracionistas con narrativas simplistas de derecha
y a veces veo comentarios antisemitas extraños en internet. Bueno, sabes, Tú trabajas en Londres, es como, para mí no entiendo cómo las redacciones no lo ven. ¿Cómo no se dan cuenta los periodistas del grado en que su público pierde la fe? totalmente. Creo, creo que muy específicamente, que aparte de todo, además del colapso tecnológico y los cambios profundos que hemos visto en las redacciones y en la manera en que se informa a la gente, y creo que esto apunta a gente como Anas al-Sharif, Bisanoda y más. Creo que hemos vivido un colapso total de la confianza pública en los medios. Vi a Karl Kaiwer decir que en Europa la confianza está en un 30%. Cuando pierdes a la población en los medios, afecta mucho la democracia. Para mí, el periodismo es como una educación extracurricular que fomenta el pensamiento crítico. Si la gente pierde esa conexión, se crea un vacío de información crucial que afecta nuestra participación ciudadana. Si esa educación extracurricular te vende mentiras directas, creo que esa fue una de las historias interesantes sobre la vacuna COVID. No era que fuera tan importante o necesaria, sino que ocultaban las consecuencias reales para esconder los riesgos. Quien hablaba del riesgo era tachado de nazi, lo que complicaba mucho el diálogo. En los medios alemanes hubo presión y expectativas. Yo me vacuné porque creí que era lo correcto, pero podemos discutir riesgos de forma adulta, sin polarizar ni insultar, con respeto y argumentos claros. Sí, siendo sincero, es una discusión difícil porque los parámetros políticos están bastante invertidos. Por ejemplo, la izquierda en Alemania solía ser muy escéptica respecto a cuestionar la autoridad del Estado, pero ahora todo se ve cambiado y más complicado. Campaña como de forzar a los ciudadanos a hacer ciertas cosas y bueno, yo también estoy vacunado varias veces y la verdad me cuesta entender por qué algunas personas no lo están. Al mismo tiempo, creo que parte de la facilidad con la que las redacciones descartan rápido o etiquetan ciertas perspectivas como ilegítimas, conspirativas o poco serias también tiene algo que ver. Creo que hubo similitudes y hablando con perspectiva histórica en el futuro, si hablamos de la crisis del periodismo y somos honestos, esto también nos lleva a la violencia policial, ¿sabes? Es como si como muchas de esas manifestaciones contra la vacunación o contra, ni siquiera estoy seguro qué significa exactamente, pero enfrentaron al principio niveles similares de violencia policial que los que vemos hoy contra las protestas pro-Palestina. No busco una síntesis ideológica amplia ni simplista, pero sí creo que es importante y consecuente notar claramente las similitudes en la forma en que esas protestas fueron tratadas y cómo se manejan las actuales. Yo reforzaría tu punto argumentando que no creo que el problema tenga que ver con el contenido específico o el debate sustantivo, sea sobre vacunas o Gaza. Lo que vemos en las manifestaciones actuales por Gaza y también al inicio con las vacunas es un intento de impedir el Beit Rabat, debate público sobre estos temas. Es como si dijeran, esta es la postura que adoptamos. Esta postura se difunde a través de todos nuestros medios de comunicación y cualquier mensaje contrario será ridiculizado, silenciado o incluso golpeado en plena calle. Honestamente, para mí, esto se ha vuelto algo muy importante y preocupante en la forma en que estamos manejando la información. No creo que importe. No creo que cuando me sacaron de Deutsche Welle o cuando a la gente le decían, no sé cómo lo llaman, covidiotas, esa era la palabra, sí, covidiotas, o cuando llaman a la gente jamás solo por protestar, no creo que sean el verdadero blanco, más bien son una excusa para crear miedo e intimidación, donde otros periodistas entienden que si informan serán despedidos o atacados.
Nadie manda sus hijos de 13 años a Alexanderplatz, donde niñas de 14 son arrastradas violentamente por policías en plena calle, una imagen que asusta a todos. Así que no creo que el problema sea esa chica de 14 años en particular. Ella no tiene influencia política. Para mí, lo sorprendente, volviendo a tu artículo, es la voluntad de desmontar el proyecto alemán de posguerra en el que tú naciste y yo confié cuando vine aquí, porque me vendieron esa historia. Claro, claro, claro. Sí, no, estoy de acuerdo. Esto es como si estuviéramos viendo algo que, sabes, creo que la historia, y todos deberíamos recordarlo, es el genocidio en Gaza ahora mismo. Y esto es algo que definitivamente debemos mantener el foco en eso y tratar de contarlo lo más claro posible para evitar las distorsiones, sabes, inevitables que muy probablemente veremos en unos años. Pero bueno, retomando cuando en algún momento todos se rebelarán contra esto, pero coincido contigo en que la historia es más grande. También es como el desmantelamiento, no solo del orden liberal de posguerra o el liberalismo tras la reunificación, sino también de cierto tipo de. Sí, creo que el orden liberal como tal, en realidad estamos viviendo en esta era de doble autoritarismo y una fuerte remilitarización en muchas partes del mundo. Esto alimenta de forma muy peligrosa la idea de un Estado en el que si no coincides exactamente con la narrativa oficial del gobierno, simplemente te pueden detener o incluso agredir sin mayores explicaciones. Quisiera pedirte que, si no te importa, nos expliques de manera breve y clara lo que sucede sobre lo que creo que es probablemente una de las partes más escandalosas de la participación alemana en el proyecto genocida israelí, que son los Bibi Leaks. Creo que mucha gente no está familiarizada del todo, pero Alemania y especialmente Springer jugó un papel mucho más grande de lo que parecía. Los Bibi Leaks son básicamente una filtración de información militar israelí clasificada. Bibi es un apodo para Benjamin Netanyahu. Estos leaks revelan un documento estratégico de Hamas encontrado a principios del verano pasado y atribuido injustamente a Yahya Sinwar, entonces líder de Hamas y ahora ya fallecido. Esta filtración mostró detalles sensibles que normalmente no se hacen públicos y reflejan las tensiones en la región. Injustamente a Yahya Sinwar, que en ese momento era el líder de Hamas y que ahora ha sido asesinado. Cuando hablamos de medios israelíes, debemos recordar que existe una censura militar estricta. Los periodistas que quieren informar sobre operaciones o documentos secretos deben pasar por esa censura, donde el ejército decide qué se publica. Muchos temas se ocultan porque si el ejército no aprueba, no se publica nada. Por eso es crucial que periodistas occidentales sigan investigando, ya que los locales a menudo no pueden revelar toda la verdad por estas restricciones. Esto va en ambos sentidos. Muchas veces no pueden informar. Lo que quiero decir es, básicamente, Bibi Netanyahu enfrentó mucha presión eterna dentro de Israel porque se creía que 6 rehenes seguían vivos, pero el ejército los encontró muertos en Gaza, ya fuera Hamas o no es concluyente, pero probablemente fueron asesinados por Hamas. Hubo grandes protestas contra Netanyahu, con familias de rehenes y liberales israelíes marchando, pidiendo un urgente fin a la guerra. Desde hace semanas se sabía que Bibi no quería realmente acabar el conflicto ni negociar con Hamas. Desde el 23 de octubre, Hamas siempre estuvo dispuesto a negociar,
pero Bibi rechazó cualquier negociación. Hay investigaciones que lo prueban punto por punto. Este leak del que hablamos es una prueba clara y muy reveladora de todo esto. Bibi quiso publicar un documento estratégico que supuestamente demostraba que no él rechazaba el acuerdo, sino Hamás. Según este papel, Hamás quería mantener a los rehenes y evitar cualquier arreglo posible. El equipo de Netanyahu intentó hacerlo pasar en los medios israelíes sin éxito y después buscaron otras estrategias para difundirlo y así moldear la opinión pública a su favor, tratando de influir lo más posible en la percepción nacional e internacional. Lo hicieron por el sensor militar que mencioné antes. Entonces, la idea era, y estamos hablando de los ayudantes, los asociados cercanos a Netanyahu, que eran en parte gente de la industria publicitaria, como Solik Einhorn y Jonathan Urich, quienes ahora están siendo procesados por este incidente del que hablamos. Lo que se les ocurrió fue, ok, enviemos esto a la prensa extranjera. ¿Y quién está cerca de esos ayudantes de Netanyahu primero? Es Paul Ronsheimer, es como el co-jefe de Bild. Luego están los mensajes de texto entre ellos, porque como están siendo procesados, hay un registro muy detallado de todo el proceso. Esos mensajes prueban que enviaron el documento a Bild, el jefe está contento, el jefe se refiere a Bibi Netanyahu. Bild publicó esto sin verificar nada. Lo que publicaron es una versión muy distorsionada del documento original, que obviamente está en árabe. Completamente pasaron por alto las partes centrales. Lo que publicaron es un artículo de propaganda y desinformación que absuelve a Netanyahu de toda responsabilidad en lograr un acuerdo. Echan toda la culpa a Hamas por la falta de un trato para los rehenes y el alto al fuego. Así, Netanyahu puede decir, mira, el periódico más grande de Alemania, Bild, dice que es culpa de Hamas, no nuestra, no te preocupes. Y esta estrategia realmente funcionó. Sirvió para silenciar las protestas internas y calmar la presión, por así decirlo. Básicamente los pinta como peones inconscientes de Hamas, por las razones que sea, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero los pinta como peones inconscientes de Hamas. Y lo que encuentro tan loquísimo, por no encontrar una palabra mejor, sobre esta historia es que no solo Bild, en este caso, y por cierto, casi no se informó en Alemania, hasta que uno de esos asistentes de Netanyahu que mencioné fue arrestado por Shin Bet, el Servicio de Seguridad Interno en Israel, porque esto iba contra regulaciones internas israelíes al publicar información clasificada en la prensa extranjera, pero casi no hubo escrutinio antes del arresto. Antes de eso, yo y otros periodistas alemanes e israelíes ya habíamos reportado esto, mostrando que el documento no fue encontrado como se alegaba. En realidad no era nuevo, se había publicado meses antes. Fue redactado por un agente de Hamas de nivel medio. No representaba una supuesta estrategia superior de Hamas y además fue citado mal en árabe. Estos tipos no son expertos. No lo revisaron bien, solo lo publicaron. De hecho, mandé una carta al Preserat, que se supone presenté una queja formal porque dije, chicos, esta información estatal falsa está circulando sin ninguna corrección, como si Bibi Netanyahu no tuviera ninguna responsabilidad en todo esto, pero me respondieron con una carta diciendo que revisaron el asunto, pero que no pueden verificar lo que estoy diciendo, así que no harán nada. Gracias. Pero estamos muy tranquilos. Sí, bueno, entonces básicamente esto muestra, y como Paul Bonsalma, sin querer ser muy personal aquí, pero es
Me parece realmente extraño que el New York Times ya haya informado sobre esto, CNN también, todos los grandes medios internacionales occidentales. No hay excusa para no conocer esta historia. Ninguna excusa. Todos lo cubrieron. Ransom fue invitado a Marcus Lanz y otros programas grandes y allí especula en la tele. Formatos e entrevistas en televisión. Esto es una maldita vergüenza. Perdón, pero es Esto es totalmente obsceno, incluso si mi único interés en esta llamada escalada actual fueran solo los rehenes israelíes, aunque no me importaran en absoluto los palestinos, lo cual claramente no es mi caso, debería indignarme muchísimo esta situación. Las familias de los rehenes israelíes son mucho más explícitas y vehementes que los alemanes, los pro-Israel o los liberales, y esto nos dice mucho sobre la gravedad de lo que está ocurriendo. Creo que hay algo muy escandaloso en esto porque contradice la lógica que dicen tener, esa de supuestamente preocuparse por los rehenes, pero no es así. Los rehenes están en peligro activo por Bild Zeitung, un periódico alemán. También contribuyó a hundir las negociaciones de alto el fuego justo después, pero no fui yo quien las hundió. Todo lo que vino después, por semanas, se vio marcado por esto, generando desconfianza y tensiones que impidieron cualquier avance. Y de hecho las familias de los rehenes lo dejaron muy claro. Yo también lo descubrí. ¿Cómo te ves en el espejo? ¿Cómo despiertas como periodista? Tener un trabajo que debería valer, pero a veces el periodismo parece no significar nada. Significa cosas muy diferentes para distintas personas, pero si no implica cuestionar las dinámicas de poder existentes, ¿qué estás haciendo? Esa es la pregunta que me hago. ¿Cómo te miras al espejo si solo eres una ayuda indirecta para un régimen genocida poniendo en peligro? Bueno, agregaría que en una democracia como la alemana, el sentir popular sobre lo que Israel hace influye directamente en las decisiones del gobierno. Entonces, cuando vemos lo que pasa, a Drake Mertz ir a la República y hacer su show en el escenario diciendo cosas como, ya sabes, le dije a Netanyahu que eso es inaceptable o algo así. Eso es por la presión pública. Ahora los medios ya no definen la verdad como antes. Hay un colapso de confianza. Cuando dicen que los israelíes actúan con total legitimidad, como si fuera un restaurante kosher en Gaza, la gente se siente menos motivada para exigir acciones firmes del sistema político alemán contra Israel. Desde mi punto de vista, la complicidad es más profunda, más siniestra y afecta directamente a las vidas en Gaza. No solo es más profunda, sino considerablemente más siniestra y afecta casi directamente las muertes en Gaza. Sí. No. Estoy de acuerdo, y es que esta burla al periodismo que fue el Biblix a mí me muestra algo. No entiendo por qué medios importantes alemanes no reaccionaron de inmediato. ¿Por qué tanta credulidad hacia un medio claramente de derecha o extrema derecha como Bild? ¿Por qué dejamos que estas voces controlen el discurso público de esa forma? ¿Por qué no somos más críticos? Me pregunto por qué esto no es noticia principal. Quiero decir, debo decir que claramente no hay manera de hacer entender a un hombre cuya vida depende de no entender. Es una frase que me gusta bastante, pero tras haber tenido muchas en los últimos 2 años he tenido muchas conversaciones con gente en salas de redacción y algo que me desconcierta es la tendencia general a justificar o excusar este tipo de cobertura. Es como si dijeran, en realidad estamos hablando de esto, pero no, no lo están. O que mencionan en algún párrafo del informe Bibi Leaks. En cierto modo, hay una constante excusa o explicación para la incapacidad o falta de voluntad de realmente establecer una agenda de forma moralmente necesaria en casos de crímenes de guerra
crímenes contra la humanidad, infanticidio y genocidio. Y eso para mí es realmente increíble, es algo con lo que yo mismo lucho. Quisiera hacerte dos preguntas más porque has sido muy generoso con tu tiempo hasta ahora, pero realmente hay muchas figuras que pululan dentro de esta maquinaria mediática. Y tú mencionaste Paul, Paul Stammer. exacto, pero también están personas como, ya sabes, Iman Salfite y otros más. Son figuras constantes que siempre aparecen. Lo curioso de Welt y su entorno, que también pertenece a Springer, es que han estado bastante involucrados en. Y este es particularmente el caso de Cefati, en la intimidación de manifestantes durante las protestas. Estos tipos salen, toman cámaras, están con la policía, a veces insultan o provocan y luego se ríen o hacen gestos delante de los manifestantes. He visto imágenes de personas a un lado de los manifestantes, burlándose o riendo como si fuera un chiste y muchas grabando. ¿Qué opinas de ese comportamiento que parece más provocación que otra cosa? Aquí hay una línea clara donde estas personas cruzan al activismo de manera consciente. Y bueno, eso también se podría decir de ti y de mí probablemente. Pero mira, aquí hay una colaboración activa y muy clara con las fuerzas de seguridad del Estado. Claro, salir ahí y ponerse del lado de la policía antidisturbios que está a punto de, bueno, golpear a los manifestantes. Mira, creo que en general para mí es difícil entender cómo la noticia no gira realmente en torno a eso. Si observas las protestas, no importa cuántas veces haya sido, siempre hay entre miles o decenas de miles de personas, alguien con un cartel que es un poco tonto o incluso alguien que grita algo antisemita. Eso sucede y sin duda es un problema real que no podemos ignorar, pero también hay que ponerlo en contexto dentro del conjunto más amplio de la protesta y la dinámica que se vive ahí. Al mismo tiempo, creo que es, ya sabes, esperable que como gente tonta se una a cosas que son, ya sabes, movimientos masivos. Esto no me sorprende mucho y como lo encuentro muy. Es interesante cómo para muchos periodistas la noticia principal de las manifestaciones no es la clara represión policial ni la violencia brutal de las fuerzas del orden, a pesar de que estos hechos son evidentes y bien documentados. En el caso de Berlín, como la política de la ciudad frente a los manifestantes, pero es el intento de desprestigiar a la gente, de pintar a esos manifestantes como, ya sabes, como. Es curioso, debo decir, que estamos más preocupados por el antisemitismo de un tipo que grita muerte a Israel. Nos preocupa que la policía se lleve a manifestantes judíos como Heifetz, una señora de 70 años que no representa peligro, y la saquen a la fuerza. Es increíble, porque solo expresan su opinión pacíficamente, sin causar daño alguno. De esas manifestaciones, ¿usted ha informado o solo ha visto? No, 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 no he. Debo decir que Eso es lo que me da miedo, porque la situación se les está saliendo de control, sobre todo a la policía en estos momentos tan difíciles. Creo que al estar muy expuesto públicamente trato de mantener la calma. He sido investigado por la policía alemana en Berlín por presunta trivialización del Holocausto y otras acusaciones relacionadas. Estoy muy cansado de ponerme en la línea de fuego. Quiero decir, creo que tú también estás en la lista de los 10 peores antisemitas de Alemania, según la lista negra de IDF, la lista negra Shalika, ¿verdad? Así que sí, podemos hablar de eso y ellos dicen que Shalika es como tú. Sabes, algunas personas están, um,
justificando o disculpando, sabes, la matanza masiva, perpetrada por Israel. Algunas personas son más inteligentes. Shalika está claramente en el espectro más bajo en este tipo de situaciones. Eso es todo. No, creo que tienes toda la razón. Hace una semana vi a Tilo Jung hacer, creo, un argumento que vale la pena repetir. Cuando esto pasó y él estaba en la cima de esa lista, era el peor antisemita de esos 10. Lo que señaló es que ni un solo colega en los medios principales alemanes salió a decirlo. Estas son 10 personas, nuestros colegas, amenazados por un representante de un ejército extranjero que ahora no solo comete genocidio, sino que mata periodistas. Absolutamente. Creo que tiene razón. Y realmente es increíble lo que está pasando. Sin querer presumir, porque yo soy parte de esa historia. Aunque no estuviera en esa lista, primero reconozcamos que, aunque diluye un poco la discusión original, es importante entender que esto afecta cómo se percibe el tema realmente. Sabes, la noción de antisemitismo hasta un grado vulgar y en realidad dificulta que los judíos puedan argumentar que tienen razón. Déjame interrumpirte un momento para decir lo absurdo que me parece esto. No puedo creer que alguien ponga a Hannu Hauenstein o Thilo Jung en la misma categoría que Goebbels y Hitler, como si fueran comparables de alguna manera. Esto es el mayor servicio que se le puede hacer a Hitler, Goebbels y compañía. Es una banalización grande. Jamás pensé ver algo así y me preocupa mucho. Sí, claro, tú mismo entiendes mejor esto porque eres judío, pero ese es solo un aspecto. Lo otro es el daño real que puede causar a tu carrera. Aunque Shalika es un inútil en inteligencia, el efecto disuasorio que esto tiene en muchos editores es evidente y preocupante. Hace que muchos duden antes de abordar ciertos temas afectando la libertad y diversidad en los medios de comunicación. Eso es lo que realmente importa y es fácil y es como un reflejo de dejar hacer, pero para mí es muy triste ver que hay una especie de instrumentalización que ocurre de manera bastante antiintelectual, casi sin ninguna solidaridad, lo cual es lamentable porque eso sería lo mínimo que se debería esperar. De hecho, vi recientemente una invitación a representantes del Bundestag alemán que planeaban un viaje a Israel y se filtró una lista con los nombres de quienes iban a participar. Este tipo de situaciones me parecen realmente preocupantes porque reflejan cómo se manejan estas relaciones internacionales y los intereses políticos detrás. Cómo es su programa. Y uno de los puntos será reunirse con Alia Shalika y hacer una visita. Y que, ya sabes, esto me parece una locura. O sea, legitimamos esta parte. Al final el viaje no sucedió porque coincidió con los ataques a Irán y fue cancelado. No es. Es que nuestros representantes se reúnen con quienes nos ponen en listas negras. Sí, o sea, ¿qué está pasando? Y si esto viene de un ejército que mata sistemáticamente. Me preocupa que la gente esté tan cerca de todo esto. Es inquietante. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Durante mucho tiempo odié el periodismo y a los periodistas y nunca quise que me llamaran así. Incluso en Deutsche Welle sentí que no era solo eso. Había algo más profundo en mi trabajo y en cómo me veía. Y luego pasó Gaza. En Gaza, personas como Anas al-Sharif, Bisan y Motasem aparecieron de repente y empezaron a compartir sus historias. Te cuento algo, yo estudiaba árabe porque la mayoría de mis contactos son libaneses, palestinos o sirios y me interesa mucho el dialecto levantino. Además, hay un canal en YouTube llamado Easy Language, que me ayudó a entender mejor el idioma y la cultura. Entonces tienes Easy Russian, Easy Arabic. Y en Easy Arabic había esta chica joven que iba por las calles de Gaza con un micrófono preguntando a la gente, ¿cuál es tu comida favorita que prepare tu madre? ¿Cuál crees que es el mejor lugar para visitar en Gaza?
esa era Bisan, esa era Bisan Oda, 2 o 3 años antes de que empezara esta pesadilla. Así que cuando la vi con la gorra, su celular y haciendo lo que ha hecho por nosotros en estos 2 años, para mí se creó una nueva heroína. Vi a una chica tímida hacer preguntas sobre falafel y luego convertirse en alguien fuerte que enfrenta adversidades con determinación. Esto me toca porque muestra el valor y la transformación profunda de una persona en medio de desafíos. No solo vi el renacer del periodismo, dije, ahora podemos ver qué es realmente el periodismo, qué es nobleza, qué es valor y por qué lo necesitamos. Pero eso no solo me llenó de orgullo al decir que soy periodista, también me hizo cuestionar si realmente merezco ese título, viendo lo que esos periodistas han hecho. De todos modos, me han hecho ser optimista. Y si estas son realmente las últimas imágenes que tenemos del periodismo, con gente como Bisan, Motaz y como un as, entonces creo que al menos el epitafio ha sido glorioso para la historia de un poder político dentro del Estado que importaba. Esa es un poco mi sensación. Quiero hacerte una última pregunta que es, disculpa, ¿sobre dónde crees que la razón de Estado y el sentimiento público en relación con Israel en el público alemán, en la esfera pública alemana, que claro que tiene mucha influencia en Europa? ¿Dónde crees que está y qué significa eso para los medios? Donde la razón de Estado sigue vigente por ahora. Quiero decir Israel en la imaginación pública alemana. Es difícil decirlo. Creo que mucha gente sigue idealizando Israel en la imaginación pública. Volviendo a lo que mencionamos antes, esa idea distorsionada de la cultura de la memoria alemana como un atajo para mostrar legitimidad sigue siendo muy fuerte. Sin embargo, hay toda una generación que no creció con imágenes idealizadas de kibbutzim, con personas cosechando pepinos en el campo de manera idílica. Lo que ven ahora es una potencia ocupante y francamente muchos comienzan a cuestionar esa narrativa romántica y simplificada. Esta generación, a diferencia de las anteriores, mira con otros ojos y se pregunta sobre las realidades actuales, las injusticias y las heridas que persisten hoy en día, como mi generación anterior pudo haberlo visto igual. Sin embargo, creo que cada vez es más claro y estos 2 últimos años han marcado un cambio definitivo y siento que no se trata de esas imágenes románticas y reduccionistas que suelen el tipo de predicar la historia de Israel-Palestina basándose completamente en la narrativa alemana y excluyendo por completo la Nakba no va a sobrevivir, creo. Esto conducirá a una reescritura de la historia que debe tomar en cuenta la historia del despojo palestino, que obviamente sigue vigente hoy en día, y esto de algún modo cambiará, pero será un cambio que no será natural. Sabes, la especulación siempre es la forma más baja de periodismo, pero siento que tengo mucha confianza en que a menos que pongamos activamente a los palestinos en el centro para contar su historia y también intentemos traer nuestras narrativas a la mesa, tu historia creo que importa mucho, no solo por tu identidad personal, sino también por las luchas que has enfrentado en Deutsche. Creo que esta es una historia que se va a contar y aunque el ambiente mediático alemán la haya ignorado hasta ahora, seguro que en el futuro tendrá más atención. Estas cosas son clave, son parte de la historia y no se pueden separar del autoritarismo y el iliberalismo alemán que apoya lo que pasa en Gaza. Esto debe cambiar, pero también debemos
Creo que es crucial seguir denunciando, ya sea la complicidad mediática o la reducción generalizada de la cultura que estamos viendo. Hola, qué interesante ha sido todo esto y realmente ha sido un placer absoluto poder conversar contigo aquí. Qué bueno verte y poder hablar contigo una vez más. Muchas gracias por esto. Realmente fue muy divertido y siempre es genial de leer lo que compartes. Me hizo mucho bien. Se siente como una reparación personal en muchos sentidos y estoy seguro de que así fue. Te aseguro que para mucha gente sí lo fue. Muchas gracias, de verdad. Nos alegra oírte, Martín. Que tengas un buen día. Cuídate. Hablamos pronto. Adiós.